Y entonces empieza un peristaltismo retrógrado y originalmente el paciente lo que va a vomitar es lo que está en estómago y en duodeno. Y eso es de contenido, ¿de qué características? Fecaloide, No, Caloides. fecaloides después. Va a ser Alimentario. alimentario. alimentario, ¿ok? Porque todavía no tiene, todo lo que esté en estómago y en duodeno, todavía no está digerido, ¿ok? Ahora, persiste la obstrucción y pasaron unas horas más. Y ya entonces cuando se vacía el estómago, se vacía el duodeno, empieza a salir lo que está en yeyuno y en ilion, que eso sí es esto que está aquí. Y ahí sí, como ya está Caloides. digerido, va a ser de carácter fecaloide, ¿ok? Pero muy aguado porque ¿dónde se absorbe el agua? En En el colon. En intestino. Col- colon, Exacto. ¿ok? O Col- sea que va a haber un vómito de contenido fecaloide porque va a ser como si fueran las heces, pero unas heces líquidas, totalmente líquidas, ¿ok? Perfecto. ¿Se entendió eso todo? El proceso fisiopatológico de la obstrucción intestinal. Sí, ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, doctora, pero no es Dígame. respecto a esto último que usted mencionó, sino usted usó una palabra bien particular, no recuerdo en cuál parte fue, en trichuris, Cuéntame. donde dice que el dolor era como en marco colónico, no recuerdo qué En palabra. marco cólico. Marco Marco cólico. colónico, Marco ok. cólico es colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto sigmoides o sigmoides el recto. Y todo duele porque está todo infectado. Pero Muy- realmente el colon duele por cólicos, porque es más que todo por gases. ¿Ok? Gracias, doctora. De nada, a la orden. Pero sí, normalmente el dolor va a ser predominantemente a nivel del hábitat, que va a ser entonces en fosa ilíaca derecha y sí, toda el área derecha. Pero podría doler todo el marco cólico si el paciente tiene alta carga parasitaria. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Acuérdense que en los seminarios tienen derecho a preguntar hasta lo que ustedes creen o lo que les dé pena porque crean que es una estupidez. Es el momento de Ah, aclarar doctora, todas las eh, dudas. eso que parece una culebrita es un ascaris, Sí, sí. ¿Cuánto mide un Ascaris, un adulto de Ascaris? hasta 15 centímetros, creo. De hecho, sí. dicen que particularmente cuando son únicos, pueden llegar a medir hasta 30 Bueno, centímetros, ¿ok? es que miden Pero, de La hembra entre 15 20 a y 50, ¿no? 30, pero depende mucho de la exacto, persona. pues va a depender mucho de la cantidad de parásitos, no de la persona, de la cantidad de parásitos que haya, ¿ok? Cuando son muchos, ¿ustedes creen que son grandes o chiquitos? Chiquito, por ahí. Chiquitos Chiquito. porque Chiquito. comparten, porque tienen que nutrirse todos y entonces hay menos comida para compartir, ¿ok? O sea que tienden a ser más chiquiticos. Pero cuando son únicos, toda la comida es de ellos, así que pueden llegar a ser muy grandes, ¿ok? Ajá, perfecto. Entonces ya vimos la principal complicación en niños de Ascaris lumbricoides, ¿cuál es? Ovillo Villos ascariano. Caridianos. Perfecto. Ahora, ¿puedo tener algunas otras complicaciones de Ascaris por adultos que me puedan inducir la muerte? Sí, ¿Me puedo cuando morir por perdón, ¿me puedo morir por un ovillo ascaridiano? Sí. Sí, Sí. claro. Ok, sí. ¿Por Sí. qué? Por perforación intestinal. Exactamente, porque habría debilitamiento de la pared por la gran cantidad de parásitos, se va a producir necrosis de la pared por compresión de los vasos sanguíneos, se rompe el intestino, si no lo detecto a tiempo y lo opero, o hago el tratamiento. Originalmente el tratamiento es médico con tratamiento, con medicamento, y podría entonces desencadenarse una peritonitis y que el paciente se muere. ¿Ok? Ok. ¿Hay otras causas por las que me pueda morir por Ascaris lumbricoides relacionadas con los adultos? Por ¿Alguna migración pancreatitis errática? aguda. Ok. ¿Y a dónde puede migrar erráticamente un adulto de Ascaris lumbricoides? Al Al apéndice, conducto pancreático. Al Podría, ok, hígado. Al hígado. podría migrar Colédoco. Al hacia hígado. el trompa de colédoco Eustaquio. y del colédoco al conducto pancreático. Ajá. Y podrían si caer. produce, si migra al conducto pancreático, ¿qué produce? Una pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda, muy bien. Si migrase hacia el hígado, por el Una colédoco, hepatitis. Un evidentemente. absceso. No, parecida. Bueno, hepatitis no. hepática. Sí, Está en el colédoco. cirrosis. Un Ah, No, al absceso hígado. Hepático, hepático. ¿no? pues, les dije hígado, pero realmente limítense a que él penetra igualito. A ver, el conducto de Wilson tengo que entrar por el colédoco.
y el parásito va a obstruir probablemente el colédoco como tal, no, sino una de las ramas más pequeñas más arriba, ¿ok? Pero lo que va a hacer es obstruir, ¿qué? Lo acabo de decir. La vesícula biliar. El La coleado. vesícula, ok, podría obstruir, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que podría? ¿Se puede obstruir la vesícula El, biliar? con, el El conducto El conducto de biliar. conducto. Wilson. El Wilson es páncreas. Conducto de Yes. Wilson es No, páncreas. perdón, Es perdón. el esfínter El de esfínter de Oddi. Oddi. Ok, podría introducirse hacia vesícula y obstruir la vesícula al quedarse atrapado en el esfínter de Oddi. Ok. ¿Y qué signos y síntomas voy a tener? O sea, si eso genera una Eh, pancreatitis, vas a tener que si el dolor en banda, en el Muy bien, abdomen. perfecto. Ok, si fuera una pancreatitis, dolor en banda. Perfecto. ¿Y si fuera una obstrucción del esfínter de Oddi? Fiebre, náuseas, Sí, podría tener fiebres, náuseas y vómitos, pero Ictericia. más que todo La sería, ictericia. em, Dolor. es raro que produzca ictericia, pero sí se produce un dolor como los de colelitiasis, o sea, dolor en el punto cístico de la vejiga. Y eso también es tercera unidad, última unidad ustedes de medicina interna, así que no se preocupen. Ok, Doctora, ¿es dígame. posible que ese dolor también se sienta en la espalda? No, el de pancreatitis puede ser, pero el de colelitiasis no. El de Ok. colelitiasis es en el punto cístico, que ya se lo estudiarán en la tercera unidad. Ok, ¿cuántos vermes necesito para producir pancreatitis? Uno, creo. Uno, perfecto. ¿Cuántos necesito para obstruir el esfínter de Oddi? Pensaría que uno también. Uno también. O sea, lo que quiero que entiendan es que el ovillo ascaridiano es más común en niños porque se asocia a alta carga parasitaria. Podría ser también en ancianos, ¿ok? Ancianos con muy pobres, evidentemente, que con poca higiene. Pero normalmente ocurre más en niños. Mientras que una pancreatitis por Ascaris o una litiasis, colelitiasis por Ascaris, podría ser a cualquier edad porque con un solo verme es suficiente. ¿De qué otra causa se podría morir un paciente con Ascaris? doctora, si Por, migra, Asfixia. Ajá, ajá, una asfixia. ¿Y para que haya asfixia, qué tiene que haber pasado? migración errática nuevamente. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Exacto, que la hacienda hacia, La tráquea. desde, ajá, Ok, va a ascender, no por la tráquea. O sea, primero tiene que ascender por por dónde. el esófago. Por la Ok, epiglotis. exacto, tiene que ascender por el esófago hasta que llega a faringe y hay una broncoaspiración y que entonces el verme adulto se meta hacia la tráquea, ¿ok? Entonces, ciertamente tiene que llegar a la tráquea para que haya asfixia. Y entonces, pues bueno, produciría asfixia por broncoaspiración. Ok, ¿dónde más se han visto migraciones erráticas de Ascaris? ¿Alguna otra? Cerebro. oído, Trompa de Eustaquio, ok. Que suba Cerebro. por el mismo lugar, pero en lugar de bajar hacia la tráquea, se meta hacia la trompa de Eustaquio y que entonces perfore el tímpano y salga por el oído. Cerebro no, ok. ¿Por qué un Ascaris adultos no podría nunca llegar a cerebro? Porque es por muy la grande. barrera hematocefálica. Claro, o sea, ni siquiera hay conexión, ok. ¿Cuál es la complicación que tiene que ver con cerebro y qué forma parasitaria lo produce de ascaridiasis? La migración errática de las larvas. Ok, perfecto. Migración errática, pero de las larvas. Ok. Ah, ok. ¿En qué momento ocurre esa migración errática? Cuando hay... Cuando llega al Cuando llega a ventrículo corazón derecho. izquierdo, Eso es cuando llega Perfecto. Ok. corazón, ¿no? Ok. Durante el ciclo biológico, cuando el parásito empieza a migrar de intestino a la circulación que pasa por hígado y después pasa a corazón derecho para ir a pulmones, podrían no quedarse en pulmón, sino pasar otra vez a corazón izquierdo y que entonces la misma circulación lo bombee a cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, las larvas pueden producir abscesos, ¿sí o no? sí, Y sí, los abscesos son ocasionados por las larvas L3. sí, ¿no? Sí, pero para que Por haya las una... bacterias que arrastra la Ok, larva. por arrastre de bacterias, ok.
Y esos abscesos que se van a formar por la presencia de la larva más la bacteria, ¿dónde son los lugares más comunes donde suelen ocurrir? Hígado y Hepático. pulmón. Hígado y Podría pulmón. ser en hígado, podría ser en pulmón, menos frecuente. ¿Y qué otro lugar? Ya lo dijeron. Cerebro. Sistema nervioso central. Ok, ok, perfecto. Preguntas sobre Ascaris y sus complicaciones. Doctora, Dígalo. esto que voy a comentar es algo así como muy, o sea, improbable, ¿no? Pero un paciente que pueda tener una fístula nasal que conecte hacia el cerebro, ¿podría entrar el parásito por allí? Sí podría ser, pero tiene que coincidir como muchas cosas. O sea, tendría que ser, uno, que haya algo que irrite al parásito para que el parásito migre hacia la boca. Y que entonces cuando esté pasando por el cielo de la boca, atravesase un orificio que ya existiese, pero no lo puede causar el parásito. ¿Ok? Ok, Lo causaría que ya existe el orificio. Como la trompa de Eustaquio ya existe, por ende él puede migrar por ahí, pero si no existiera, no. Y bueno, y perforarle el tímpano tampoco es así tan fácil. Tiene que haber habido una inflamación, algo que la presencia del parásito haga que se infecte y que entonces supure y por esa bacteria que destruyó el tímpano es que sale, es por lo que sale el adulto por la oreja, ¿ok? Por el oído externo. El parásito per se no perfora el adulto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre estos parásitos o vamos al siguiente caso? Una pregunta, Dígame. la broncoaspiración del parásito, o sea, no entendí muy bien eso. ¿Ocurre es cuando el parásito asciende por los bronquios y Sí, llega a la por los epiglotis? bronquios no. El adulto que está en yeyuno ilium, ¿sí? Hace una migración errática en donde tienes dos posibilidades, puedes salir por las heces o ascender. Cuando asciende, puede irse hacia colédoco o conducto de Wilson o seguir subiendo por estómago, esófago, llegar a laringe, faringe, y que entonces allí o sale por la boca o se mete por la trompa de Eustaquio, o el paciente en ese momento respira y se traga, o sea, y pasa, hace una broncoaspiración o sea, aspira y el parásito pasa a tráquea. ¿Ok? Ok, perfecto, gracias, profe. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre los tres parásitos que ya vimos? No, doctora. Ok, vamos con el último caso. Ay, este es un caso, este no es el último caso. Este lo podemos leer, pero muy rápido, porque este no, esta es otra complicación. Alguien que lea muy rápido. Vamos, Motivo de alguien. consulta, coloración amarillenta de piel y mucosa, enfermedad actual. Se trata de adolescente masculino de 15 años de edad, natural y procedente de Aguasay, estado Monagas, quien inicia enfermedad actual, IEA, el 24/11 de 2012, presentando dolor abdominal de fuerte intensidad, localizado en hipocondrio derecho, de tipo cólico irradiado a espalda y banda hacia hipocondrio izquierdo, náuseas y vómitos en número incontable asociándose a su ingreso 3 días posterior, tinte ictérico de piel y escleras. Antecedentes personales, niega antecedentes médicos de importancia, quirúrgicos y alergia a medicamentos. En el HPV, Hábitos psicobiológicos. ok, hábitos psicobiológicos, ocupación, estudiante de bachillerato, padre agricultor. Paciente ayuda a su padre en esta labor en horas libres, vivienda de paredes de cemento, un baño, una habitación ocupada por 5 personas. Consumo de agua directo del chorro. En el examen físico al ingreso, sus signos vitales eran la tensión arterial de 110 en 70 y 70 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto y la temperatura de 37 grados centígrados. En piel, se demostró ictericia acentuada de piel y escleras. En el ORL, mucosa oral seca. Cardiopulmonar, tenemos que el tórax es simétrico, normoexpansible, ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax sin agregados. Y los ruidos cardíacos son rítmicos, taquicárdicos y soplo. En el abdomen es plano, excavado, blando, deprimible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho y epigastrio.
En sus extremidades tiene edema grado 2 en ambos miembros inferiores. En el laboratorio, la hemoglobina la tienen 13,6, el hematocrito en 40,8%, glóbulos blancos en 14.450, Segmentado. segmentado 78%, linfocitos, si no me equivoco, Sí. 13,4, eosinófilos en 8%, las plaquetas en 372.000. Esto es eso es Aspartato, hígado, ¿no? deshidrogenasa. Sí. Ajá, Enzimas exacto. hepáticas. Enzimas hepáticas de 153, que los valores normales son entre 10 y 40. La Sí. ALT, Aspartato transferasa y alanino transferasa. la alaninotransferasa la tienen 184, que lo normal nuevamente es de entre 10 y 40. La GGT, Se me olvidó el nombre. Glutamato, eh, es glutamil hepática también, transferasa. ¿no? Igual es del hígado, exacto. 123, siendo los valores normales entre 10 y 50. La fosfatasa alcalina de 404, elevada también. Bilirrubina T, me imagino. Total. Total, ok, 78,7, que lo normal es menos 1,2. La bilirrubina I Indirecta. indirecta es de 33,5, que lo normal es menor a 0,35. La bilirrubina directa la tienen 36,8, siendo el valor normal por debajo de 0,6. La milasa en 780, el valor normal, Está ah, muy elevada. ok. No está puesto, pero está muy elevada. Y la La lipasa también, ¿ok? lipasa, ok. Y las Ujú. proteínas totales en 6,2 gramos de decilitro, albúmina en 3,2 gramos de decilitro y las globulinas en 3. En el examen de orina se consiguió que estas eran ácidas con pH de 5, turbia, bilirrubina muy elevada y Bilinógeno. urobilinógeno también elevado. En el examen de heces no se observan formas parasitarias. Y en un ultrasonido abdominal, el conducto colédoco dilatado más de 7 milímetros con imagen tortuosa de aspecto serpeginosa, hipercogénita en su Hiperecogénica en su interior. hiperecogénica en su interior. Perfecto. ¿Qué tiene este paciente? Migración Derrote. errática de la Y Ascaris, que clínicamente, está acuérdense que en la emergencia, que hubieran dicho que tiene este paciente? eh, Obstrucción del conducto colédoco. ¿Y qué más? Una ascariasis complicada Mascarillas. con ¿De obstrucción del dónde es hígado. la milasa? Pancreatitis tiene también. Pancreática. Pancreatitis, ¿ok? Tienes amilasa y pancreatitis aumentada, además de tener enzimas hepáticas, que significa que los hepatocitos, hay muerte de hepatocitos y hay muerte del tejido pancreático, ¿ok? Con liberación de enzimas. Ok, en líneas generales, esto ya lo discutimos ahorita, ¿ok? Por eso no voy a andar mucho porque nos vamos a tardar demasiado. Entonces, fíjense que, de hecho, aquí sí ponen irradiado de espalda, pero lo irradiado en la espalda es más la pancreatitis, ¿ok? Con un dolor en banda, en hipocondrio izquierdo, epigastrio y epicondrio derecho, ¿ok? Entonces, hay signos de pancreatitis y signos de obstrucción del colédoco, que la ictericia como tal se debe a la obstrucción del colédoco, que está siendo bien alta para que además produzca lesión a nivel de los hepatocitos, ¿ok? Em, Perdón. Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre este caso o es entendible según lo que ya dimos, lo que ya discutimos antes? no, o sea, está prácticamente como el caso anterior, pues es más de lo Ok, mismo. o sea, no es el caso anterior era un ovillo ascaridiano, pero ya discutimos que podía ocurrir Claro. pancreatitis y colelitiasis por Ascaris, ¿ok? Entonces, bueno, y la clínica, pues evidentemente es como la están viendo acá. Entonces tiene leucocitosis, tiene eosinofilia, tiene elevación de las enzimas hepáticas, tiene elevación de las enzimas pancreáticas, tiene bilirrubina aumentada, tanto que está saliendo por la orina, etcétera, etcétera. Ok, bueno, listo. Entonces creo que no hay mucho que discutir y está dilatado el colédoco por la presencia del parásito. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora o nos vamos ahora sí al último caso? No, creo que con la explicación que vimos Último. hace Ok, rato todo está sí, alguien que claro. lea el último caso. Yo lo puedo leer. Debe. Motivo de consulta, fiebre de un mes de duración. La enfermedad actual se trata de preescolar masculino de 4 años, quien es traído por su madre por presentar desde hace 7 días aproximadamente fiebre de 38 a 38,5 grados centígrados, sin patrón característico ni hay otros síntomas.
Antecedentes personales. Geofagia y tiene 2 perros cachorros sin control veterinario. Examen físico, tiene una frecuencia cardíaca de 120 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y de temperatura de 38,5 grados centígrados. Paciente en aparentes buenas condiciones generales, eutrófico, abdomen blando depresible, no doloroso, se palpa hígado a 6 centímetros del reborde costal derecho, liso, no doloroso. Resto del examen físico dentro de la normalidad. En el laboratorio tenemos hematología, hemoglobina en 12, hematocrito 33%, glóbulos blancos 12.000, segmentados 30%, linfocitos 25%, eosinófilos 45%. Proteínas totales 8,5, albúmina 3,5, globulinas totales 5. Coproparasitológico seriado, no se observaron parásitos. Serología para Toxocara SP o especies de Toxocara, 1 a 128.000, cuando el valor normal es menor a 1 a 64. Avidez de IgG 10%, valor normal es menor o igual a 30 en infección aguda y mayor a 30% en infección crónica. Perfecto. Ok. ¿Qué tiene este parásito? Digo, ¿qué tiene este paciente? Toxocara cani. Ok, no sabemos si es Cani o Cati, pero evidentemente, ¿cómo se llama la enfermedad? El larva mientras visceral. Ok, entonces este paciente probablemente lo que tenga sea una larva migrans visceral. Ok. Eh, ¿Y los agentes causales son cuáles? Que Las tiene larvas unos de Toxocara, las especies de Toxocara. ¿Qué Toxocara son? canis, cati y leonina. Ok, cualquiera de esos tres, perfecto. ¿Cuál es la vía de infección? ¿Cómo se infectó? Transmisión oral. Ok, ¿y qué se metió en la boca? Hongo tierra con larvado L2. Donde hacían vía a los perritos. Ok, o sea que tienen que haber comido tierra donde defecaron los animales. Perfecto. Porque tiene geofagia y tiene perritos cachorros que sin control veterinario, o sea que probablemente ese es el antecedente epidemiológico más importante. Ok. Em, ¿Cuáles son los signos y síntomas que les hicieron pensar que esto era una larva migrans visceral? por la fiebre de que el hígado está como más grande, tiene hepatomegalia Perfecto, y no hepatomegalia. tiene no tiene dolor y tal liso. Ajá, Y los perros que tienen 2 cachorros. ajá, muy bien, ¿qué más? Que no hay, creo que se mencionó que no hay huevos en las heces del niño. Yo puedo tener ascaridiasis y que no me salgan huevos en las heces. ¿Qué más? Que no es doloroso la palpación, doctora. Tampoco, ¿qué más? ¿Cuál fue la pregunta, doctora, que no escuché? ¿Qué otra cosa es característica de larva migrans visceral por lo que sospecharon? O sea, me faltan, a ver, en los exámenes uno les pregunta, impresión diagnóstica, y ya ustedes me dijeron larva migrans visceral. Y después les voy a preguntar, ¿por qué piensa usted? O sea, justifique su respuesta, ¿por qué considero que esto es larva migrans visceral? Y dentro de las cosas que uno espera que digan es que ustedes nombren todo aquello que tiene este paciente que sea de larva migrans visceral. Entonces, ya me dijeron la fiebre, ya me dijeron la hepatomegalia, ¿qué más? El porcentaje Por, de eosinófilos, muy bien, ¿y cómo se llama eso? eosinofilia, Ok, el paciente tiene una eosinofilia. ¿Y cuánto tiene de eosinófilos? Casi 6.000. Ok, yo tampoco voy a sacar ya le iba a sacar para poderles preguntar, pero ciertamente tiene casi 6.000, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Está muy por encima de que la carga parasitaria es alta. No, no, Tiene eosinofilia. tiene eosinofilia, pero ¿cómo se llama esa eosinofilia cuando está por encima de 1.500? hipereosinofilia. Ok, en este caso estoy ante un paciente que tiene una hipereosinofilia y eso automáticamente me lo pone en otro grupo de enfermedades. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué hay hipereosinofilia en este caso? Por una alta carga parasitaria. ¿No? Porque migró. Más o menos. Sí, pero no. Por la migración que hace que tenga tronulomas. Sí, pero no. Por la respuesta del sistema mental que hacen los granulomas de la larva. Para que haya una respuesta eosinofílica, ¿qué tiene que pasar en cualquier parásito? ¿Dónde Que tiene que estar el causa parásito para que pueda haber una reacción eosinofílica importante? La respuesta En lámina inmunológica. basal. Repite Carlos, Creo que en la lámina basal. en la línea basal. Es que La tienes que... lámina basal, que está después del intestino, del epitelio intestinal, No, para que se reconozca. no. La Los pregunta es más pulmones. genérica. ¿Mm? No, ¿qué tiene que pasar para que haya una respuesta inmune O sea, de tiene Ah, que tipo eosinofilia? llegarle, el sistema fue inmunitario tejido. tiene que Fue, identificarlo, pues, o sea, tiene que haber Y pasado por que sangre, para por que sea ejemplo. identificado, fue ¿ustedes la creen mucosa que se respiratoria. identifican en la sangre? ¿O se No, la identifican dónde? Por mucosa. los PRR, profe, y los PAM. En órganos sólidos, Tiene que ser un órgano sólido. ¿Y cuál es el órgano que está afectado? el El hígado. hígado. El Hígado, ¿ok? el hígado. Perfecto. Entonces, para que yo pueda tener una eosinofilia tan severa, significa que el parásito está en un tejido, ¿ok? No está en la luz intestinal, está en un tejido, ¿sí? O sea que automáticamente tengo que seleccionar un... Y los eosinófilos que más me indican qué tipo de parásito es si yo tengo eosinofilia. El minto. Un helminto, ¿y qué características tienen los helmintos por los que la respuesta que se genera es de tipo eosinofílica o de tipo TH2? Son Son extra. extracelulares. Perfecto, son parásitos extracelulares porque son muy grandes, ¿ok? Y ok. Tienen que estar en tejidos donde entonces hay una respuesta inmune contra un parásito que es extracelular, de gran tamaño. Ok, entonces, ¿qué más que sea importante? Ya dijimos ¿saben lo que son proteínas totales, albúmina y globulina? No, profe. ¿Ok? Si no preguntan, uno no les dice. Ok. Entonces, proteínas totales es algo que se mide en la sangre cuando uno hace una química sanguínea para determinar, bueno, cuánta proteína tiene la persona, pero se divide en dos. Albúmina, que refleja el nivel nutricional del paciente, y globulinas, ¿cuáles son las globulinas que ustedes más conocen? Evidentemente que hay muchas, porque hasta la proteína transportadora de hierro, de ferritina, es una globulina, pero ¿cuáles son las globulinas por excelencia? Las inmunoglobulinas. Las IgM, IgG. inmunoglobulinas, perfecto. Entonces, cuando uno les pone proteínas totales con albúmina y globulina, lo que estamos tratando es de que vean, normalmente es normal que haya altas, que las globulinas estén altas, o debería más bien haber un predominio de albúmina sobre lo demás. Debería haber más albúmina que lo demás. Ok, mientras que en este caso la proporción globulina, albúmina-globulina hay más globulina que albúmina. Ok, entonces estas proteínas totales están aumentadas. Lo normal sería como 4 o 5 gramos por litro o por decilitro, y en este caso el paciente tiene 8,5 porque tiene las globulinas muy altas. Ok, que evidentemente es por un exceso de inmunoglobulina E contra el parásito de Toxocara. Ok, entonces, después lo otro que están viendo acá. ¿Qué significa 2,128,000? O antes de llegar ahí, ¿qué significa serología? Un examen Anticuerpos de para. sangre. Ok, un examen de sangre, pero la hematología también es un examen de sangre, ¿o no? Dora, se utiliza para Es un ver examen de anticuerpos. suero. Ok, la hematología usa la sangre completa porque quiero ver las células de la sangre y la serología separo el suero para poder ver qué es lo que estoy buscando. Anticuerpos. Anticuerpos antitoxocara. Ok. Ahora, hago un ELISA y el ELISA se mide en diluciones. Entonces, ¿qué significa 2,128,000?
¿Qué significa 1 o 2,64? O sea que hay 128.000 anticuerpos contra ese antígeno. No, no. ¿Qué mide el ELISA? ¿Qué tipo de reacción hay en un ELISA? ¿Cómo sé que un Antígenos. ELISA es positivo? No, no, Antígenos. cuando yo tengo mi placa del ELISA, ¿cómo sé que es positivo? Ah, por la coloración. Por la coloración. Ok, entonces si hay color, significa Sí, es Está Que hubo positiva. reacción que en Positivo. el hay cuerpo. reactividad. Ok, eso significa que si yo hago 64 diluciones, hasta 64 yo puedo tener color y es normal, ¿sí? Pero me está diciendo que si ya estoy por más de 64 diluciones, significa que estoy teniendo coloración en diluciones, en mayor dilución, ¿sí? ¿O no? ¿Se Sí. entiende? Ok. Yo no entendí. Entonces, a ver, ¿se acuerdan? Vamos a buscar una placa de, denme un segundo que voy a buscar una placa de lisa. Doctora, Dígame. en cuanto a las diluciones, es como las veces que se decoloró la muestra. Ya voy, no te entiendo porque se oye bajito. Repíteme. Que si en cuanto a las diluciones, es como las veces que decoloramos la muestra, algo así, como que se Ya les voy a elevó. enseñar, sí, ya les voy a enseñar uno, Ok. o tengo que escribir placa porque si no me sale. Ok, aquí tengo uno. Ok, ¿ven la imagen? Sí, Esta sí doctora, no se la sé ve. ampliar. Ok, ven esta plaquita de lisa, ¿no? Ok, Sí. y fíjense entonces, yo aquí tengo mis numeritos, estos son mis pacientes. Yo monté una placa de lisa que tiene probablemente 10 pacientes y después tengo un positivo y un negativo, pero aquí no sé cuál es el positivo, pero ahí está. Entonces fíjense que hay unos que están tras y hay otros que se van, que se ponen oscuros hasta el final, ¿ok? Cada una de estas líneas es una dilución. Entonces pongan ustedes que la primera es uno en 28, la siguiente es uno en 64 o en 32, la siguiente es uno en 64. Entonces, todos los que me den hasta ahí son negativos. Pero si yo después diluyo y me da uno en 128, después me da y me sigue dando oscura, sigue poniendo color. Y voy diluyendo y diluyendo y diluyendo y diluyendo. Y cuando hago mi máxima dilución, que en este caso pusieron 128.000, ¿sí? Una dilución de 128.000, es decir, una parte de suero del paciente diluida millones, o sea, miles de veces, ¿sí? Y todavía se cambia de color. Eso es lo que me da la positividad. ¿Ok? Entonces aquí lo que me están diciendo es que es altamente positivo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o todavía tienen dudas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya Se se entendió. entendí. Ok. Entonces, déjame volver a poner el caso clínico. Ok, entonces me están diciendo que el paciente tiene uno en 128.000. O sea que está muy positivo. ¿Y qué significa avidez de IgG? Que los anticuerpos son específicos para ese parásito. Que los anticuerpos son específicos para ese parásito. Ok, no, sí, pero a ver, ¿cómo sé que el paciente tiene toxocariasis? Que está en una fase crónica. ¿Cómo estaría si estuviera la avidez en una fase crónica? Mayor al 30%. Ok, mayor de 50% probablemente, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué significa avidez de IgG Pero que ya, antitoxocara? o sea, porque al comienzo, en la fase inicial de una infección, lo que más avidez va a tener es la IgM, pero después, a medida que la enfermedad va progresando, va a haber más avidez de la IgG.
Muy bien, pero no explica realmente, eso es cierto, No pero no especifica explica por qué. todavía a la perfección. ¿Qué más? O sea, No es ¿cómo la se conoce especificidad. la enfermedad? ¿Perdón? Si la enfermedad es crónica o aguda. Ok, lo que yo necesito es saber si la infección es aguda o crónica. ¿Por qué? Porque yo puedo haber estado expuesto y tener anticuerpos, pero que la enfermedad que yo tengo ahorita no sea por Toxocara, ¿ok? Y yo necesito como médico saberlo, porque el tratamiento va a depender de que yo decida si tiene larva migras visceral o no, ¿ok? Y para eso yo puedo tener esta titulación y puedo haberme infectado hace 5 años y no tener entonces en este momento larva migrans visceral y tengo que buscar otro diagnóstico. O me acabo de infectar y la clínica que estoy presentando se debe a larva migrans visceral. Y como médico tengo que saber por si sí o si no. ¿Ok? Entonces, la forma como lo hago es, como yo tengo ya, sé que está positivo para Toxocara, ahora tengo que diferenciar si esos anticuerpos que tiene el suero del paciente son anticuerpos recientes o son anticuerpos viejos, de memoria. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser cuáles van a tener mayor avidez entre antígeno y anticuerpo? ¿Los que están recién producidos o los que están producidos desde hace mucho tiempo? Los de hace tiempo. Recién producido. Ok, ajá, hay encontrados, o sea, normalmente cuando ocurre una infección por primera vez, ¿qué hace el cuerpo con respecto a los anticuerpos? No me vayan a contar más nada. O sea, como que hay un reconocimiento, si es por primera vez se reconoce y se empiezan a producir más anticuerpos. Se empiezan a producir anticuerpos, pero esos anticuerpos, ¿qué característica tienen cuando es primera vez que te expones a un antígeno? No son específicos para ese antígeno, No son Perfecto, y eso específicos significa que son, no de la específicos. inmunidad innata. son policlonales. ¿Ok? Ah, Sí. ya. ¿Ok? No son específicos y la activación es policlonal. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera un antígeno redondo, o sea, que yo voy a tener un antígeno redondo, pero mis anticuerpos van a ser el redondo, el cuadrado, el triangular, el de palito, el de más allá y el de más acá y el de manito y el de rosado y el azul ¿me entienden? Policlonal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está buscando cuál es el antígeno más específico. Entonces, en fase aguda, voy a tener una activación policlonal inespecífica y pocos anticuerpos van a tener una avidez por su antígeno, por el antígeno que estamos evaluando, que sean fuertes. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque de los 100 antígenos que estoy produciendo policlonalmente, menos de 30 van a ser específicos para Toxocara en fase aguda. ¿Por qué? Porque estoy en la fase policlonal de activación de células B, de plasmocitos. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Perfecto. Ok. A diferencia de lo que ocurriría si estoy en fase clónica, en donde ya yo, después de que hubo una activación policlonal, hice una selección de cuál era el antígeno más eficiente y a ese antígeno más eficiente, que dijimos que el antígeno era redondo, me voy a quedar solamente con los anticuerpos redondos y voy a generar un anticuerpo IgG específico que además le genero memoria y se mantiene en el tiempo. Y cuando entonces yo estimulo o yo hago mi medición, los únicos anticuerpos que van a perdurar durante años o durante unos años después son los específicos que tienen una avidez grande porque tengo todos los que hay son altamente específicos contra el parásito. ¿Se entiende? Y son monoclonales en este Y caso. son monoclonales. Perfecto. ¿Ok? Entonces, la avidez de IgG lo que me mide es la avidez del antígeno de Toxocara en este caso con el anticuerpo. Si la avidez es alta, significa que ya hay anticuerpos monoclonales, que todos los anticuerpos que están reaccionando contra mi antígeno son esos anticuerpos monoclonales y por ende va a haber una avidez mayor del 50%. Mientras que si el paciente está en una fase aguda, nunca ha estado expuesto anteriormente, y los anticuerpos que yo estoy viendo son unos anticuerpos que no todos son específicos. Y muy pocos de ellos van a ser perfectos y se van a pegar al antígeno. Por ende, menos del 30% se pegan de forma fuerte al antígeno
y me da entonces una avidez de IgG menor de 30%. ¿Se entendió? Sí, doctora, perfecto. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo hago diagnóstico? Ya dijimos cómo, bueno, el diagnóstico ya está puesto. Hago una prueba inmunológica para detectar anticuerpos y a esa prueba inmunológica le tengo que hacer una avidez de IgG. Eh, Profe, tengo una ¿En qué duda. otro lugar podría haber llegado estas larvas y producir mucha sintomatología? ¿Cuál es el otro órgano frecuentemente afectado de larva migrans visceral? Corazón. Siempre decimos larva migrans visceral y larva migrans Ocular. ocular. ¿Ok? La diferencia es que para el hígado yo necesito tener múltiples larvas que me lleguen al hígado, mientras que en el caso del ocular Una sola basta. pueden ser pocas larvas, e incluso una podría producir muchos síntomas. ¿Cuál es el síntoma que se produce a nivel ocular? Granuloma. Eso no sería un síntoma, eso sería Perdón, la perdón. patogenia. Tengo entendido Pérdida de que la visión. Ok, pérdida de la agudeza visual particularmente, que puede ser en la mácula y que entonces sea pérdida de la agudeza visual como tal, o que sea en la periferia y que tenga visión en tubo, ¿ok? ¿Qué le puede pasar si yo tengo un granuloma a nivel de la retina y la coroides con el tiempo, cuando termino de Desprendimiento de la matar retina. Ok, que Desprendimiento pueda de ocurrir retina. un desprendimiento de retina y que entonces tenga también disminución de la agudeza visual por las complicaciones posteriores de cuando se elimine la infección aguda, ¿ok? Y Por al final desprendimiento de ceguera, retina. ¿cierto, no? Y al final me induciría ceguera por desprendimiento de retina. Profe, Ok. sí, ¿Alguna pregunta sobre el órgano micro visceral? Dígame. no, bueno, era de ocular. Ajá. Si yo digo que tiene fondo de ojo blanco, ¿está mal? No es blanco porque tienes que hablar de la lesión como tal. Tiene una corioretinitis lo que tú ves se llama corioretinitis, que significa inflamación del coroides y retina. ¿Sí? Y Es después lo diferente que se a lo que es describen son leucocoria. exudados blancos. No, leucocoria es otra cosa. Leucocoria es a nivel eso no lo hay en larva migrans ocular, que yo sepa. O tendría que revisar. ¿Qué es exactamente leucocoria? Mancha blanca a nivel de la retina. No, eso no se llama leucocoria, eso sería un exudado blando. ¿Ok? La leucocoria es que la pupila está blanca, doctora. Ajá, por eso, pero que haya pérdida del reflejo. Ay, tengo que buscar leucocoria porque en este momento Sí, me matan y no me acuerdo. no, en el fondo de ojo se va a perder el reflejo, lo que va a generar esa pupila blanca característica. Ok, pero eso sería más que todo por opacidad corneal, opacidad del humor vítreo. Ok, pero que no, Correcto. no es lo más característico de larva migrans visceral. Lo característico de larva migrans ocular es que haya corioretinitis, que sería la formación de un granuloma a nivel de entre retina y coroides. Ok, que es donde queda atrapada la larva y se forma un granuloma alrededor de la larva. Ok, Chévere. ¿alguna pregunta adicional o ya está todo claro? Ya está todo claro. Sí, yo Bueno, creo que chicos, ya. terminamos. ¡Uh! Finalmente, bueno, terminamos su primer seminario de parasitología. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿ok? Que Gracias. duerman Mañana. bien. Gracias, Muchas doctora. gracias, Perfecto, doctora. Cuídese. profe, gracias. Doctora, Bueno, Gracias, doctora, una sí, la semana que pregunta. viene para seminario, mañana para examen. Doctora, ¿a qué hora Ok. sería mañana el examen? Disculpe que no nos han informado. Eh, a la, Ustedes tienen clase teórica después mañana, o sea que debería ser a más tardar a la una, porque el auditorio lo tenemos bueno, lo tenemos de 1 a 2, ¿ok? Ok, A la vale. una, Ok, en el auditorio gracias. Wani. Gracias, Doctora, doctora. Dígame. doctora, una pregunta. Sabes que yo ingresé tarde porque tuve problemas con la plataforma. Pero entonces me comentaron que había pasado lista, pero yo estuve aquí en toda la clase. Ok, ya te pongo la asistencia. Sí, ¿Alguien más? igualmente yo, Gracias. doctora. Ok. Profe, igual yo. Igualmente.